Hola y bienvenido a este curso para aprender a programar en lenguaje C y C++. En este vídeo hablaremos sobre qué son los modificadores de los tipos de datos básicos. Además, veremos las consideraciones que hay que tener en cuenta para emplearlos correctamente. Los modificadores son palabras clave que se utilizan junto con los tipos de datos básicos para alterar el significado y el tamaño del tipo de dato al que se aplica. De esta forma, dan lugar a variantes que se adecúan a necesidades específicas. Existen 4 tipos de modificadores: signed y unsigned para especificar si se aceptan números negativos y short y long para modificar la cantidad de memoria que se reserva. Para utilizarlos, se deben colocar antes de la palabra clave que designa el tipo de dato. En este ejemplo, se emplea el modificador short a la hora de declarar la variable de tipo entero x. Cuando queramos emplearlo con variables de tipo int, se puede escribir únicamente la palabra clave del modificador, ya que en C el tipo entero es el tipo por defecto. Por ello, es lo mismo escribir esto que esto otro. Los modificadores short y long pueden modificar la capacidad de almacenamiento de un tipo de dato básico y por tanto varía el rango de valores que el tipo de dato puede representar. El lenguaje C y C++ no define tamaños fijos para sus tipos de datos básicos, ya que estos dependen principalmente de la arquitectura del ordenador. Lo único que garantiza es que un short int tiene un tamaño menor o igual que un int, y este a su vez un tamaño menor o igual a un long int. El modificador short se utiliza para declarar variables enteras que no almacenarán valores muy grandes, y por tanto se intentará ocupar menos espacio en memoria que un int estándar. Por ejemplo, en algunos compiladores, una variable int reserva 4 bytes, y en ese caso su rango es este. Pero al emplear short, la memoria podría reducirse a 2 bytes, y en ese caso el rango sería este otro. Insistimos que en otro compilador las variables short int pueden ocupar la misma memoria y tener el mismo rango que las variables de tipo int estándar. El modificador long se puede emplear únicamente con los tipos de datos int y double. Cuando se emplea junto a int, permite que la variable almacene números enteros posiblemente más grandes que los que puede manejar un int. En algunos entornos de programación, el tipo entero y el entero largo son equivalentes. De igual forma, cuando se utiliza long junto al tipo double, permite representar números de punto flotante con mayor precisión y un rango más amplio que los que puede manejar el tipo double estándar. El tipo long double es el tipo numérico con más rango y precisión posible por defecto. Apenas hay aplicaciones que requieran números más grandes o más precisos. En cuanto a signed, se puede aplicar a los tipos básicos int y char. Este define que el valor de una variable puede ser positivo o negativo. El efecto que tiene este modificador es que permite almacenar números negativos con signo. Este es el valor por defecto para los tipos int, por lo que especificar signed int es redundante y no afecta al comportamiento del programa, ya que el tipo entero permite por defecto almacenar números negativos. En cuanto a unsigned, se emplea con datos de tipo char e int. Se utiliza para declarar variables que solo pueden contener números positivos y el 0. Tanto los datos signed como los datos unsigned utilizan la misma cantidad de memoria y por tanto también puede representar la misma cantidad de valores, pero mientras que los signed dedican la mitad de su rango a representar números negativos, los unsigned representan números positivos y el 0. Por ejemplo, supongamos que el tipo entero reserva 4 bytes. Entonces, un unsigned int en C y C++ puede almacenar valores desde 0 hasta 4.000 y pico millones, mientras que un int con signo puede almacenar el siguiente rango de valores. Como vemos, la cantidad de valores positivos que se puede representar se reduce a la mitad, ya que la otra mitad se emplean para los valores negativos. Este modificador únicamente tiene sentido emplearlos con datos de tipo int, ya que es el valor por defecto de los datos de tipo char. Por tanto, escribir unsigned char, a pesar de ser sintácticamente correcto, vuelve a ser redundante,
y no tendrá ningún efecto sobre el programa. Recordemos que el tipo char se puede emplear para almacenar números. De hecho, cuando el tipo char almacena letras u otros símbolos, lo que se guarda realmente en la memoria son números, los cuales corresponden al código de caracteres de cada símbolo. El uso de signed y unsigned depende de los requisitos específicos del programa. Por ejemplo, cuando se sabe que una variable nunca será negativa, se puede utilizar unsigned para aprovechar un mayor rango de valores positivos. Sin embargo, se debe tener cuidado al usar estos modificadores para evitar comportamiento inesperado en operaciones aritméticas. Por ejemplo, si asignaba un valor negativo a una variable tipo unsigned int, esto no asignará el valor correcto, pero el programa no nos avisará del error. Visto todo lo anterior, vamos a esquematizar con qué tipos de datos básicos se puede usar cada modificador. A la izquierda ponemos los 4 modificadores y a la derecha una columna con los 4 tipos básicos de C. Entonces, como vemos, el tipo char solo acepta los modificadores signed y unsigned. En cambio, el tipo int acepta los 4 modificadores. Observe que float no acepta ninguno y que el tipo double solo acepta el modificador long. También es posible combinar más de un modificador con los datos de tipo int. El orden de los modificadores se puede cambiar, pero tenga en cuenta que no todas las combinaciones son válidas. De hecho, muy pocas están permitidas. Algunas combinaciones pueden ser redundantes, contradictorias o simplemente no tener un uso práctico. Por ejemplo, escribir signed unsigned int es contradictorio, ya que signed y unsigned son opuestos y por tanto al compilar nos arrojará un error. Por el contrario, escribir unsigned short int sí que tiene sentido. Esta combinación significa que la variable puede contener solo valores no negativos y además tiene un rango posiblemente más limitado que un int estándar. Esta combinación es útil cuando se sabe que los valores que se van a almacenar en la variable serán siempre positivos y además se desea ahorrar memoria en el ordenador. También es posible utilizar el tipo unsigned long int para almacenar valores no negativos cuando además se quiera tener un rango a priori más amplio que un int estándar. Por último, también se pueden declarar variables utilizando long int. Este es un tipo de dato un tanto particular, ya que apenas tiene utilidad a la hora de programar. La diferencia con respecto a los tipos long int radica en el rango de valores que puede representar y en la cantidad de memoria que ocupa. El tipo long int garantiza un tamaño mínimo de 32 bits, mientras que long int garantiza un tamaño mínimo de 64 bits. Esto no quiere decir que long int sea necesariamente más grande, ya que en algunas versiones de C++, long int y long int tienen el mismo tamaño. A la hora de trabajar con modificadores, se deben de tener en cuenta una serie de consideraciones para poder hacer un buen uso de ellos. Una de las consideraciones a tener en cuenta es en relación al fenómeno de envolvimiento o también conocido como desbordamiento. Esto ocurre cuando un valor numérico excede el rango máximo o mínimo que puede ser almacenado en un tipo de dato específico. Si nos pasamos por un extremo, el valor vuelve a comenzar por el otro extremo del rango. Esto es común en tipos de datos numéricos, como unsigned int o int. En este ejemplo, se ha declarado una variable int con el valor máximo que este tipo de datos pueda almacenar, suponiendo un ordenador que utilice 4 bytes para los enteros. A continuación, se ha declarado otra variable del mismo tipo, pero sumando una unidad a la variable valor máximo. Al imprimir por pantalla el resultado, vemos como en vez de realizar la suma correctamente, se ha producido un envolvimiento al valor mínimo. En vez de sumar 1, cuyo resultado no cabe en una variable de 4 bytes, el valor que se obtiene es el valor más pequeño del tipo entero, es decir, menos 2000 y pico millones. Ahora, si modificamos el programa y cambiamos el tipo de ambas variables a unsigned int, ahora la suma sí que se produce correctamente.
Sin embargo, volveremos a tener un error si a la variable valor máximo le asignamos el valor máximo del tipo unsigned int con 4 bytes, que es 4.000 y pico millones. Ahora, si ejecutamos este programa, vemos cómo se produce también un envolvimiento. La suma no se puede almacenar en la variable y el programa imprime por pantalla el número 0, que es el valor mínimo para las variables unsigned int. En este otro ejemplo, realizaremos una resta de dos variables unsigned int. La variable x se inicializa con el valor 3, mientras que la variable y se inicializa con el valor 4. Al restar x menos y, el resultado esperado, como es lógico, es menos 1, un valor negativo y que por tanto una variable unsigned int no puede almacenar. Al imprimir por pantalla el resultado, vemos que se ha producido nuevamente el envolvimiento, pero esta vez en sentido inverso. El valor menos 1 genera el valor máximo de las variables unsigned int. Es importante aclarar que este comportamiento es inherente al lenguaje de programación y es considerado una característica, no un error, por lo que el compilador permitirá compilar el código sin arrojar ningún error ni advertencia. Es responsabilidad del programador evitar este tipo de operaciones. Otro aspecto a tener en cuenta y que provocan comportamiento inesperado es a la hora de realizar comparaciones entre datos de distinto tipo, como por ejemplo un int con un unsigned int, ya que el compilador convierte implícitamente la variable con signo a su equivalente sin signo, lo cual puede dar lugar a resultados inesperados en las comparaciones, debido a la diferencia en la interpretación de los valores. Veamos un ejemplo simple con dos variables, una de tipo int con el valor menos 1 y otra de tipo unsigned int con el valor 1. A continuación, se realiza una comparación de estas variables. El compilador, en esta situación, convierte implícitamente la variable x a un valor unsigned int, lo cual resulta en 4.000 y pico millones. Debido a esta conversión, la condición x menor que y se evalúa como false, y el programa, sorprendentemente, imprime 1 es menor que menos 1. Como ve, es preferible no comparar nunca variables de distinto tipo, especialmente cuando se mezclan tipos con signo y sin signo. Finalmente, debemos comentar que algunos compiladores permiten ser configurados para que a la hora de realizar este tipo de comparaciones aparezcan errores de compilación, aunque estrictamente hablando el lenguaje C las permite. Hasta aquí la explicación sobre los modificadores de tipo. Os animamos a probar por vosotros mismos los ejemplos de este vídeo y otros que se os ocurran. Si no programáis, no aprenderéis nunca a programar. Un saludo.